El monasterio de Suso se enclava al pie de la Sierra de la Demanda, rincón histórico de esta bella tierra riojana al norte de España. Este lugar fue motivo de peregrinación y de fe. Hasta aquí llegaron miles de personas a venerar los restos del santo Millán. Detrás de estos antiquísimos muros se escribieron las primeras letras del español antiguo. Historia, religiosidad, magia se mezclan perdiéndose en la penumbra de los tiempos. Millano Emiliano nació en el pueblo de Berceo hacia el año 473, en plena época visigótica. De niño fue pastor de ovejas. Cierta noche, cuando Millán tenía 20 años, tuvo un sueño en el que creyó oír la voz de Dios, que le llamaba a la vida eremítica, en la soledad del campo. Sin más, dejó el rebaño y se encaminó hacia un desierto en el castro Bilibio, que la tradición sitúa cerca de la población de Haro, en La Rioja. En ese lugar vivía un ermitaño llamado Félix, muy conocido por su vida penitente. Millán acudió a su lado para aprender el estilo de vida que quería abrazar. Después de aprenderlo, volvió a los montes de su tierra para practicarlo. Una vida tan ejemplar no pudo permanecer oculta mucho tiempo. La fama de la santidad de Millán se extendió por la comarca y llegó a oídos de Dídimo, obispo de Tarazona, en la provincia de Aragón, quien le llamó, le ordenó sacerdote y le nombró clérigo en la población de Berceo. La administración de la iglesia resultó un fracaso económico, pues cuanto dinero llegaba a sus manos iba a parar a las de los pobres. Fue acusado de malversación de fondos. El obispo lo destituyó, pero permaneció adscrito al centro religioso. Volvió a la vida eremítica, pero no marchó lejos. Se quedó por los montes donde, de muchacho, había pastoreado el rebaño. Tenía allí unas cuevas para guarecerse, un manantial, un riachuelo con peces, tierra cultivable. No necesitaba más. Los muchos milagros realizados por Millán en favor de los nobles y plebeyos de los pueblos cercanos le hicieron popular. Otros eremitas quisieron asociarse con él y tenerle por padre y maestro. Millán los aceptó. Aun cuando vivían aislados en cuevas, formaban una comunidad. Era común el trabajo. Seguían las mismas reglas y se reunían en un mismo oratorio para la misa. Murió Millán centenario el 12 de noviembre del año 574 y fue enterrado en el suelo del oratorio. Sus monjes y la gente de la comarca comenzaron a venerarle como a un santo. Un himno de San Eugenio, obispo de Toledo en el siglo VII, ensalza a San Millán y confirma su enterramiento y la devoción popular de que fue objeto. Los monjes eligieron luego otro abad y continuaron su vida de ermitaños junto al sepulcro de San Millán. Unos años después, San Braulio, obispo de Zaragoza, escribió en latín la vida y milagros de San Millán. A partir del siglo X, en las frecuentes guerras que mantuvieron navarros y castellanos, los condes primero y después los reyes de Castilla permitían a sus vasallos cruzar la frontera hacia el reino de Navarra, para que pudieran venerar las reliquias del santo riojano. Es bien conocido que en esas fechas las lenguas que se hablan en el norte de la península ibérica son el gallego-portugués, el astur-leonés, en el centro el castellano, las hablas riojanas, el dialecto navarro, el dialecto aragonés y el dialecto catalán.
En el centro y sur de la península, las hablas mozárabes, que se caracterizan por estar cohibidas debido a la presión culta que ejerce el árabe. El pueblo en esta zona no habla más que el romance, que es el latín corrompido. La Rioja es un poco más general que esta zona, probablemente a partir de mediados del siglo X en adelante, en la zona del Valle de Loja, que es una cinta nada más, se habla el vascuence, entremezclado con el romance, por supuesto, pero se habla el vascuence. Pero es una colonización que tenemos perfectamente conocida, y en lo cuanto a la generalidad, y desde luego en esta zona del Valle del Najerilla o del Cárdenas, solamente el romance. El lugar montañoso donde vivió San Millán, al pie de la Sierra de la Demanda, recibe el nombre de la Cogolla. La montaña más elevada es San Lorenzo, con 2.262 metros. Esta cadena montañosa impresiona por su grandiosidad y produce una honda sensación de belleza por la suavidad de las líneas de su configuración. En ella se conjuga armoniosamente el verde oscuro de los encinares con el verde claro de los hayedos y el desvaído del robledal. Sobre todo, el perenne verdor de los extensos encinares y de los pinos da al paisaje un aspecto de perpetua primavera. En las laderas, donde más resplandece el sol, florecen con abundancia el tomillo, el orégano, la madreselva y el cantueso, que embalsaman el aire de las montañas. En el fondo del valle, las huertas producen legumbres y verduras de exquisito sabor, y los campos rinden generosas cosechas de cereales. Las dos pequeñas cordilleras que forman y resguardan este delicioso rincón van suavemente disminuyendo, la una al norte y al este la otra, hasta confundirse con las extensas y dilatadas tierras que enriquecen con sus frutos la comarca. Es famoso y de prestigio internacional el vino de esta región, los caldos de Rioja, como les denominan sus gentes. El nombre de Cogolla o Cogulla deriva de la expresión latina cogollam, que significa capucha, prenda usada en todos los tiempos para proteger la cabeza cuando llueve. Se aplicó como nombre topográfico al valle donde vivieron los ermitaños de San Millán, por la cumbre picuda del monte San Lorenzo. Este nombre de la Cogolla es el que consta en los documentos, incluso en los antiguos, redactados en latín. Uno de ellos, a fines del siglo XII, en una escritura de Alfonso VIII, por la que concedía el derecho exclusivo de pesca en el río Cárdenas a los monjes de San Millán. En él se determinaban bien esos límites, diciendo: Inter monasterium sancti Emiliani et Cogollam. En el valle de la Cogolla se localizan las poblaciones de Berceo y San Millán de la Cogolla, esta última en honor al Santo Millán. El fenómeno más importante es el de la implantación del latín en nuestra península, evidentemente, pero esta implantación no se produce de manera análoga en todas las regiones de la península. Se produce cronológicamente antes en las provincias bética y la tarraconense, y también desde el punto de vista de la calidad del latín que aquí se cultiva, pues es diferente. Parece ser más culto para la mayoría de los especialistas el latín de la bética, más vulgar y más innovador el latín de la tarraconense, pero llega más tarde el latín al centro, a la meseta, evidentemente pues porque la conquista fue también más lenta ante los lusitanos, ante los celtíberos, y desde luego es muy tardía ya la latinización que se produce en toda la cornisa cantábrica, con gentes que en principio en aquel tiempo tenían menos cultura, y desde luego con gentes que conservaban su lengua con más tenacidad, hasta el punto de que han llegado a conservarla hasta nuestros días, como es la lengua vasca. Pero es a partir del momento en que decae el Imperio Occidental, cuando el latín hispánico comienza a sufrir una serie de cambios importantes en su sistema vocálico, consonántico. Aparecen los diptongos, se sonorizan consonantes. En la gramática, por ejemplo, pues se utilizan ya las pasivas con ser, y desaparecen los casos, por ejemplo.
En las palabras lo mismo, se crea ya un vocabulario específico de Hispania, se dice capitia, no se dice caput, se dice casa en lugar de decir domus, etc. Hasta finales del siglo XI hay una evolución normal del latín corrompido que sigue su forma de evolución de diversa manera, además en distintas regiones. No hablamos lo mismo en León que en la Castilla de Fernán González, hablo del siglo X, que en Cataluña o en el Alto Aragón. Todo esto se va fundiendo y se impone la lengua castellana, que es mucho más madrugadora en algunas evoluciones, por ejemplo, las ditongaciones de las es y os breves latinas, pero esto está bastante estudiado. Finales del siglo XI incide y digamos que academiza la evolución de la lengua el influjo de la liturgia y de la literatura romana, es el tiempo del arte románico, por influencia de Cluny, retrocede de alguna manera para tomar modelos más latinos. En el siglo XIII tal vez sea el más decisivo en cuanto a la evolución, es la época de Gonzalo de Berceo y sobre todo, para lo que usted me pregunta, de la literatura de Alfonso el Sabio. Hablamos de la fijación de la lengua en la época alfonsí, por la acción de Alfonso X el Sabio. Y hasta, digamos, la evolución ya de la fijación del español clásico del siglo de oro, tiempo de Fray Luis o de Garcilaso, y poco más adelante de Cervantes, pues que el modelo va a ser el del centro de España, en torno a Toledo, que es el que nos ha dado nuestra literatura clásica. Pero la lengua es un elemento vivo y está continuamente evolucionando, y usted y yo y todos los que hablamos la enriquecemos y la hacemos evolucionar. Bueno, más correctas son las dos expresiones. Desde luego, el diccionario oficial recoge tanto lengua española, español, como castellano, con la misma acepción en la última edición de su diccionario. Y a mí me parece muy acertada esta determinación. Hombre, en principio, el hecho de que nos planteemos la conveniencia de utilizar un término o de utilizar otro no deja de ser un tanto anómalo, tratándose de una lengua que al fin y al cabo es el instrumento de que nos valemos para nombrar todo. No pasa esto con el francés, ni pasa con el inglés, ni pasa con el italiano. A mi juicio, el empleo indistinto alternativo, por razones de estilo, de ambas expresiones sería lo adecuado. Es más, yo creo que en la medida en que eliminemos cualquier connotación geográfica, cualquier connotación política de los términos para llamar a nuestra lengua, eso sería lo verdaderamente oportuno. Los monasterios florecieron en La Rioja a partir del siglo X. A pesar del deterioro sufrido a causa de los agentes climatológicos y el abandono del hombre al que se vieron sometidos, algunos aún se conservan y otros desaparecieron para siempre. El monasterio de Santa Coloma fue fundado antes del siglo X en honor a Santa Columba, o Coloma, nacida en Francia, cuyos restos se trasladaron a este monasterio. Sobre sus ruinas se construyó la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en el siglo XVII. El monasterio de Cirueña, de fundación altomedieval, tuvo una corta existencia. En el lugar donde estaba ubicado, sobre sus ruinas, se levantó una iglesia. El monasterio de San Martín, en el pueblo de Albelda de Iregua, tuvo su origen remoto en la vida eremítica de tipo rupestre que tanto floreció en La Rioja durante la época visigótica. El rey Sancho Garcés I de Pamplona, en agradecimiento por la toma de la población de Viguera a los moros en el año 923 y otras victorias obtenidas en tierras riojanas, donó este monasterio a los monjes en el año 924, conociendo enseguida un notable esplendor. En este monasterio se instaló un taller de copistas para transcribir y conservar las principales obras teológicas y literarias de la antigüedad. El monje gomesano escribió en el año 950 con tinta verde y letra visigótica el Tratado de la Perpetua Virginidad de María, de San Ildefonso de Toledo, por encargo del abad Dulquito, y a ruegos del obispo y príncipe de Aquitania,
Godescalco, que pasó por Albelda, camino de Santiago de Compostela. Este códice se conserva como un tesoro en la Biblioteca Nacional de París. Gomesano fue maestro del monje Vigila, que iluminó la abadía de Albelda e Hispania entera con sus conocimientos. Es autor del célebre Codex Vigilanus, o Cronicón albeldense, joya principal del monasterio del Escorial en Madrid, a donde fue llevado desde Albelda en el siglo XVI. Vigila lo escribió y lo ilustró con preciosas viñetas en Albelda. Lo comenzó en el 974 y lo concluyó en mayo del 976. El Cronicón albeldense forma un grueso volumen que ha hecho famoso en todo el mundo al monasterio riojano de San Martín de Albelda. Lugar de peregrinación. Miles de personas de toda Europa visitaron sus muros cuando iban camino de Santiago de Compostela. El monasterio tuvo una larga vida, hasta que el 11 de noviembre de 1683 fue destruido a causa de un gran desprendimiento de una montaña próxima, que recibe el nombre de Peña Salagona. Una de sus capillas o recinto de oración, denominada claustra, es el único vestigio que sobrevivió a la catástrofe. En el mismo lugar donde estaba ubicado el monasterio, se construyó la antigua iglesia del pueblo y la que existe actualmente. El monasterio de Santa María la Real, en el pueblo de Cañas, se erigió a expensas de los condes de Haro, don Lope Díaz de Haro, noveno señor de Vizcaya, y doña Alonza Ruiz de Castro, su mujer. Mediante un documento del año 1170, en el que se hacía entrega a las monjas cirtesenses que se encontraban en aquellos años en el monasterio de Ayuelas, situado en las inmediaciones de la población de Santo Domingo de la Calzada. Parece ser que entre las razones que motivaron la oferta a estas religiosas estaba la de encontrarse muy deteriorado su edificio, y también, viéndose un tanto rodeado por la villa, molestándoles los vecinos. Parecía oportuno el cambio de lugar. Desde esas fechas permanece la misma orden de religiosas cirtesenses que de generación en generación ha alcanzado nuestros días. Caso insólito en estas tierras riojanas y poco repetido en la historia. El monasterio de Santa María la Real, también conocido como el de Cañas, fue y sigue siendo lugar de peregrinación y fe. Sorprende por su sencillez e impresiona por su arquitectura. El monasterio de San Prudencio del Monte Laturce está emplazado en un lugar duro y agreste, en la falda sudoriental del Monte Laturce. Las imponentes ruinas del monasterio impresionan todavía y marcan el paisaje con notas de grandeza, resiedumbre y heroísmo. Parece increíble que pudieran vivir los monjes durante tantos siglos aislados en tal soledad y pobreza. Después de una larga vida, San Prudencio, obispo de Tarazona, murió en el año 683, cuando fue a pacificar Burgo de Osma, zona que se encontraba en guerra. Cuenta la leyenda que colocaron su cadáver sobre la mula que usaba en sus viajes y allí donde se detuviera definitivamente sería enterrado. La mula atravesó valles y montañas y se detuvo en el Monte Laturce, donde se dio sepultura al cuerpo de San Prudencio, creciendo con este motivo el monasterio hasta convertirse en uno de los principales de La Rioja. Un documento auténtico del año 950 nos indica que era una notable abadía donde descansaba el venerable cuerpo de San Prudencio. El monasterio de San Prudencio del Monte Laturce existió hasta el siglo XIX, dependiendo de él muchos pueblos, ermitas y parroquias, fraguándose dentro de sus muros muchas tradiciones riojanas que aún persisten con más o menos intensidad en la vida de sus gentes. El monasterio de Valvanera es el santuario de la patrona de La Rioja.
Está situado a unos 1000 metros de elevación, rodeado de altas montañas. En torno al origen del monasterio, hay una serie de tradiciones que le conceden una existencia muy remota, cercana a las primeras generaciones de cristianos. Es difícil discernir cada una de estas tradiciones, pero es indudable que en estas espesuras se escondieron anacoretas visigodos, que dieron lugar, a fines del siglo X y comienzo del XI, al actual monasterio regido por monjes benedictinos. La devoción de la Virgen de Valvanera se extiende a varias iglesias, cofradías y altares dedicados a su honor en España y América Latina. En México, Distrito Federal, hay una parroquia del siglo XVII con el nombre de esta Virgen. También en Argentina, Perú, Costa Rica, Puerto Rico, Venezuela y Cuba. Solo en Colombia registramos los siguientes nombres donde se rinde culto a la Virgen de Valvanera: Manizales, Sonsón, Pereira, Cúcuta, Antioquía, Medellín, El Tablazo, Chía, Pitalito, Armenia, Anaipoma, Cali, Funza, El Espinal, Santa Rosa de Cabal y Bucaramanga. Esta extensión del culto a la Virgen de Valvanera en los lugares más insólitos de América, y que viene de los tiempos muy próximos al descubrimiento del continente americano, puede ser un indicio para quienes afirman que el nombre completo de la nave capitana de Cristóbal Colón era Santa María de Valvanera. En la biblioteca del monasterio se conserva un códice fechado en el siglo X, el denominado Esmarazgo, y otro del siglo XI. Es popular el rico licor de Valvanera que elaboran las sabias manos de los monjes benedictinos. El santuario de Nuestra Señora de Valvanera es venerado con fervor por miles de devotos riojanos, amantes de la patrona de esta tierra antiquísima y cuna del español, La Rioja. El monasterio de Santa María la Real de Nájera, fundado a mediados del siglo XI, es panteón de los antiguos reyes de Pamplona. En él se escribieron antiguos códices de gran interés para el conocimiento del patrimonio cultural de La Rioja, que actualmente se conservan en la Academia de Historia de Madrid. El monasterio de Yuso, llamado a veces Real Monasterio de San Millán, es uno de los más famosos de la época medieval. No fue construido por los reyes, sino que es en su totalidad obra de magnánimos abades benedictinos que quisieron de esta manera glorificar al humilde Santo Millán. Su construcción no obedece a ningún plan primitivo, sino que al correr de los tiempos, los abades iban ampliando con nuevas edificaciones lo anteriormente levantado por sus antecesores, introduciendo a veces modificaciones y cambios. Es un monasterio en el que aparecen diversos elementos arquitectónicos, como consecuencia de haber sido iniciada su construcción en el siglo XVI y continuada en los siglos siguientes. El recinto de oración, de desmesurada belleza, posee un retablo con una pintura central donde se contempla al Santo Millán montado en corcel y con la espada en la mano en actitud guerrera. La sacristía impresiona por su decoración y su valiosa colección de objetos, pinturas y tallas religiosas. Antigua sala capitular, empezó a utilizarse como sacristía siendo abad del monasterio Fray José Fernández. Está considerada como una de las más bellas sacristías de España, mereciendo destacar su retablo barroco. De especial interés es la biblioteca, que posee una colección de 12.000 libros, siendo una de las más importantes de Europa en calidad de archivo monacal. Sus estanterías sombrías albergan pergaminos del siglo XIII y el Códice Galicano del siglo XII, entre otros manuscritos de interés. En ella fueron escritos valiosos códices en los momentos aurorales del idioma español. Esta biblioteca llegó a representar un inapreciable tesoro bibliográfico, pero las vicisitudes pasadas por el famoso monasterio de Yuso fueron reduciendo su riqueza.
El archivo bibliotecario fue esquilmado durante siglos, hasta extremos lamentables. El monasterio de Yuso guarda celosamente un relicario de marfil del siglo XI, donde reposan los restos del santo Millán. Influencia inmensa, por no decir absoluta, porque partiendo del dato de que la cultura, los libros, el saber escribir se ha refugiado casi en exclusiva en los monasterios, hablo del siglo X y XI, los monasterios son los que proveen a la corte de administradores, de notarios, de organizadores, a veces hasta de recaudadores de impuestos, y otra una función que es menos conocida, la organización del territorio. Responde a unos monasterios colonizadores que dentro de la organización del territorio está enseñar a leer, enseñar a rezar, enseñar y garantizar los pagos de impuestos, la participación en tareas sociales, la apertura de caminos, etc. Y todo esto descansa en el siglo X y XI, en su inmensa mayor parte en los monasterios. Luego la influencia era absolutamente inmensa. Los monasterios se regían por reglas muy severas, como lo demuestran las escritas por San Isidoro de Sevilla y San Fructuoso de Braga, dos arzobispos de la España visigótica del siglo VII. Una de las reglas monásticas decía: si alguien de nosotros tramara un complot contra la regla o contra del padre abad, vos, padre abad, tenéis facultad para quitarle el hábito y el calzado, vestirlo de saco y encerrarlo por 6 meses en una celda oscura a pan y agua. Si rehúsa hacer esta penitencia, se le desnudará y echado en el suelo, recibirá 72 azotes con un látigo. Después, cubierto de harapos, será expulsado del monasterio en presencia de todos, para su mayor confusión y vergüenza. Esto vale tanto para hombres como para mujeres. No quedan testimonios arqueológicos ni datos escritos sobre la continuidad de eremitas en la Cogolla desde mediados del siglo VII a comienzos del X, un periodo de 3 siglos. Pero en ese tiempo perduró la devoción al santo Millán y la veneración a su tumba. Hasta el año 651, los eremitas de la Cogolla, sucesores de San Millán y primeros discípulos, continuaron junto a la tumba del santo. Esto se sabe por los escritos de San Braulio. Posteriormente, existen documentos sobre la continuidad de monjes emilianenses en la Cogolla que veneraban a San Millán, cuya vida y milagros se leían todos los años públicamente en la fiesta de honor al santo. En primer lugar, responden a un modelo de vida religiosa que llamaríamos fructuosiana, porque viene de la regla de San Fructuoso, es antes de la benedictinización. Y la regla de San Fructuoso, que nos puede dar idea de la organización de vida, es una forma muy austera, muy penitente, muy solitaria y muy pobre, en Suso en los siglos X y XI. Lo que ocurre es que en Suso, sobre todo en torno a finales del siglo X, antes del año 1000, ya se ha enriquecido lo suficiente para ser una administración compleja, y eso les permite un intercambio de códices, que era caro, y un trabajo de curtido del pergamino, de acopio de materiales, que supone una economía ampliamente organizada. Y normalmente la economía fuerte suele estar bastante reñida con la austeridad monástica. En el año 920, los ejércitos cristianos navarro y leonés fueron derrotados en la llanura de Valdejunquera, Navarra, por las tropas musulmanas de Abderramán III, califa de Córdoba. Rehechos los cristianos
el rey de Pamplona Sancho Garcés I, ayudado por el rey de León Ordoño II, reconquistó La Rioja en el año 923. La intervención del rey permitió a los monjes de la Cogolla levantar un monasterio donde públicamente se veneraba la tumba de San Millán, esa joya arquitectónica de varios estilos donde predomina el mozárabe y que todavía hoy admiramos. Su iglesia fue consagrada en el año 959. En recuerdo de tal consagración, el rey firmó un documento que declaraba al monasterio exento de la jurisdicción civil y eclesiástica, quedando solo bajo la del abad. Ampliaba sus territorios y fijaba fuertes multas a quienes osaran entrar con ganado a pastar en ellas. Tras la fundación del monasterio de Suso, los monjes de San Millán quedaron bajo la protección de los reyes de Pamplona, situación que duró siglo y medio, hasta que Alfonso VI, rey de Castilla, se anexionó La Rioja en el año 1076. Esta época representa para los monjes de San Millán un periodo de florecimiento y bienestar. Lo mismo ocurría en los demás monasterios que poblaban la España hasta entonces reconquistada. Existen documentos de los siglos X al XII que registran multitud de donaciones y ventas otorgadas a los monjes de San Millán, que aumentaron considerablemente sus dominios. Entre esas donaciones se encontraban villas, cuyos habitantes debían pagarles las rentas, siervos para labores del campo y pastoreo de ganado, iglesias con sus posesiones, tierras de cereales, pastos, viñedos y olivares, huertas y bosques para leña. Parte de estas donaciones procedían del rey de Pamplona, García Sánchez I, hijo y sucesor del conquistador de La Rioja. Otra parte de familias nobles o de simples terratenientes. Y por último, de quienes ingresaban como monjes y ofrecían su patrimonio a la comunidad. Con cierta frecuencia, las donaciones de los seglares a determinados monasterios eran interesadas, algo así como un seguro de vida, pues en el mismo contrato de donación se estipulaba que el donante tenía derecho perpetuo a recibir del monasterio alimento y vestido, a participar de las indulgencias y méritos espirituales de la comunidad monacal, y a que algún hijo suyo ingresara en el monasterio como monje. Las rentas de las donaciones hechas a los monasterios abastecían abundantemente sus despensas, y de ese modo, muchos de ellos disponían de tiempo para el cuidado de la escuela monástica y para las tareas del escriptorio. Además, en la hospedería de cada monasterio encontraban siempre alimento, ropa y cobijo, cuantos pobres y peregrinos llamaban a sus puertas. Del monasterio de Suso se trasladaron los restos de San Millán al monasterio de Yuso, que dista 1 kilómetro. En el monasterio de Suso se escribió el códice o manuscrito Emilianense 60, en latín y con letra visigótica. Aquí nació la lengua castellana, el idioma español. En este momento hay diferentes equipos de investigación, proyectos de investigación orientados justamente al análisis. Uno de ellos yo mismo dirijo como investigador principal de toda la enorme labor lexicográfica que emana en el norte peninsular, exactamente del monasterio de San Millán de la Cogolla, no solamente por la presencia de esos testimonios que son las glosas, esas notas de equivalencias léxicas, sino por la enorme labor llevada a cabo por los científicos del tiempo, que son los clérigos de la época, en la elaboración de glosarios, de los diccionarios del tiempo, y en el establecimiento de glosas, de aclaraciones latino-latinas en otros textos medievales. Probablemente el texto base 3 plumas. Por el tamaño de las letras, la inclinación de los astiles y demás. Probablemente 3 plumas. Respecto a las glosas, casi con seguridad una sola. Es decir, una cosa es el texto en latín, escrito hacia el año 900, con 3 autores probables, y otra cosa son los comentarios o glosas que tiene y que interesan hoy por otro factor distinto. Por el tipo de letra del texto base del Códice Emilianense 60
hay que datarlo en torno al año 900, es decir, a caballo entre los siglos 9 y 10, pero eso es el texto base. 100 años más tarde se redactarían las glosas castellanas. ¿Cuándo es exactamente ese año? Se han dado las dos fechas tope, una por delante, una fecha muy temprana, que sería hacia mediados del 10, que dice Menéndez Pidal, y ahora estamos muchos historiadores convencidos de que es de un siglo XI bien entrado. Pongamos que hay un abanico de tiempo de 100 años en que se puede discutir cuándo están redactadas las glosas, pero esto sería muy minucioso pormenorizarlo. La atribución a Munio es una sugerente hipótesis no probada, muy sugerente, muy probable, creo yo, pero no es absolutamente cierta. Por otra parte, Munio era un nombre como llamarse Juan, había Munios por todos los sitios. Lo que pasa es que hay que buscar un Munio que sepa latín, que sea monje, que sea presbítero y que también conozca la lengua euskera, el vasco, el vascuence. Todo esto nos lleva a un monje de la historia de San Millán que tiene su perfil, sus documentos, sus años y demás, pero es todavía una atribución insegura. Evidentemente en el monasterio hay una lengua culta que es el latín, la lengua de estudio, que probablemente no dominan con suficiente habilidad, por eso tienen que analizar los textos latinos, indicando sujetos, relativos, funciones gramaticales de complementos, etcétera, traducir pequeñas frases, muchas veces traducir los adverbios, y el pueblo y ellos mismos en la vida ordinaria, los monjes, lo que hablan es el castellano viejo, el romance si quiere, porque no me atrevo a decir que eso sea castellano de Castilla, sino que es una mezcla, estamos en una región de transición. ¿Por qué escribe las glosas? Pues para mí la atribución es clara, se ha hablado mucho de un ejercicio escolar, de análisis gramatical y de estudio de latines, pero es indicativo que solamente se hayan anglosado, se han anotado las páginas predicables, lo cual nos lleva a suponer, con cierta verosimilitud, de que es un uso litúrgico de púlpito, para hacer entender al pueblo unos sermones que estaban en latín. Y por lo tanto que el predicador o el glosador, que sería el mismo, tiene que acomodarse a lo que entiende el pueblo, que ya no entiende el latín. De otra manera no tenía sentido decir una plática, aunque sea de San Agustín o de San Cesario de Arles. Los temas del Códice Emilianense 60 son variados y no guardan relación unos con otros. Tal mezcla era bastante común en la época en que se escribió, hacia la mitad del siglo XI. Los primeros 28 folios están tomados de otro códice que se encuadernó con este. Narran anécdotas de los primitivos monjes ermitaños de Egipto del siglo III al V. Al acabar el folio 28, quedaban 2 páginas en blanco, y otro monje comenzó a copiar en ella el Officium de Letanías, para continuarlo más adelante en otros folios que también quedaban en blanco. Entre uno y otro fragmento del Officium median 26 folios, que contienen el relato del martirio de los santos Cosme y Damián, y el texto de su misa y de varias oraciones dirigidas a ellos. En los folios restantes hay escritos 8 sermones. Los 2 primeros son de origen desconocido. Los 5 siguientes están tomados de los escritos de San Cesario de Arles, obispo de esa ciudad de Francia, en el siglo VI, y el último es de San Agustín, obispo en el norte de África en el siglo V. En el códice aparece en el folio 48, hacia la mitad, la firma del copista: Munionem indignum memorare pusilum. Acuérdate del indigno e insignificante Muño. De aquí se deduce que el copista se llamaba Muño. En el folio 72 hay una columna de renglones cortos que se ve en el margen de la derecha y que no fueron escritos en latín, sino en el lenguaje altorriojano que hablaban los laicos. Estas aclaraciones al texto latino se denominaron glosas. La columna de 44 palabras populares expresa una invocación a la Santísima Trinidad, y se trata del escrito más largo, completo y antiguo del español primitivo. Ese folio es el trono de la reina de las glosas. Esa glosa es la cuna del castellano.
con lo aiutorio de nuestro dueno Cristo, dueno Salvatore, qual dueno het en a honore, e qual dueno tienet e la mandazione, con o Padre, con o Spiritu Santo, en los séculos de los séculos, facanos Deus omnipotens, tal servicio fere, que denante e la sua face, gaudioso segamos. Amén. La pronunciación probable de esta glosa en aquella época era: con o aiutorio de nuestro dueño Cristo, dueño Salvatore, qual dueño yec en a honore, e qual dueño tiene a la mandazione, con o Padre, con a Espíritu Santo, e os séculos de los séculos, facanos Deus omnipotens, tal servicio fere, que denante en la sua face, gaudiosos seamos. Amén. La traducción al castellano actual de esta glosa es: con la ayuda de nuestro Señor, Don Cristo, Don Salvador, el Señor que está en el honor, y el cual Señor tiene la potestad, con el Padre, con el Espíritu Santo, en los siglos de los siglos. Háganos Dios omnipotente tal servicio hacer, que ante su faz gozosos seamos. Amén. El Códice Emilianense 60, escrito entre los últimos decenios del siglo X y los primeros del XI, fue restaurado en 1992. Actualmente reposa tranquilo en la biblioteca de la Real Academia de Historia de Madrid, en España. Así nació el español primitivo. Aquí, en este rincón riojano que posee una belleza desmesurada, tras los muros antiquísimos del monasterio de Suso. Aquí se forjaron las primeras letras del idioma español derivado del latín, y que en nuestros días usamos millones de hispanohablantes. La Rioja, cuna del castellano, del idioma español. Por lo menos para todos los hispanohablantes, sí tenemos un símbolo de identificación. Acabamos siendo lo que pensamos, y pensamos de acuerdo al modelo de hablar, una manera de hablar. La lengua nos hace ser personas. Y esto lo compartimos todos los que compartimos esta lengua. Y esta lengua pues ha nacido acá. Es un símbolo, ya lo sé. Una pequeñita cosa. Es un hilito de agua que ha crecido al caudal de nuestra literatura y nos ha hecho ser lo que somos, por lo menos a todos los hispanohablantes. Y a partir de esta comunidad de pensamiento y de habla, algo aportamos los países hispánicos a la cultura occidental, al mundo si quieres. Merece la pena respetar este primer hilillo nacido aquí en San Millán y quererlo, vamos.
Thank you.